el análisis hay que seguirlo haciendo para que la gente despierte de lo que realmente representa esto. Volviendo al tema del feminicidio, ella mencionó ayer, aquí la prensa no puede seguir hablando en estos términos. O sea, le dio órdenes a la prensa de cómo cubrir editorialmente y el vocabulario usar. Y dio otros ejemplos. Así que lo que viene por ahí soslayadamente es una definición, incorporación de feminicidio, pero la definición la van a proponer ¿quiénes? Estos grupos. Los ideólogos del género. De género, exacto. Los ideólogos del género. O sea, nos preparamos para en todas las noticias de radio y televisión escuchar la palabra feminicidio de aquí en adelante todo el tiempo. De hecho, ya la prensa va en esa dirección. Feminicidio o violencia de género. Violencia de género. Género no es sinónimo de hombre ni de mujer. Y género no es sinónimo de sexo. ¿Okay? Eso es importante que ya quede claro a la población. Correcto. Sería bueno preguntar, ¿y usted me puede definir qué es violencia de género? ¿Cuál es la violencia de género? ¿Por qué una mujer muere por violencia de género? Se señaló también allí que es importante que se averigüen las verdaderas causas de por qué muere una mujer. Las verdaderas causas de esos asesinatos o de esas muertes violencia. La importancia. Pues entonces, si eso va a ser así, pues entonces cuando vayamos a entrevistar a ese hombre, pregúntele, o sea, ¿usted la mató por género? A ver, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Vamos a llevar esto a las últimas consecuencias? Pues dale. Vamos a ver entonces cuál va a ser ¿verdad? Lo que entonces ese victimario diga o presente. Pero eso no es el verdadero interés de ella, encontrar la verdad. No. Es adelantar la causa política sexual. Y la respuesta es que no, porque si el hombre está con una mujer es porque le interesa estar con una mujer. Exacto. Porque ama lo que es una mujer, comenzó amándola, ¿no? Exacto. Y de momento la odia porque es mujer. Exacto. Porque es mujer. Porque es mujer. Mira la incongruencia, y eso es parte. Esto es un concepto realmente falaz, una locura. Es una incongruencia realmente. Wow. Mira, y a mí me parece que es bien importante que los oyentes entiendan que todo este proyecto de reingeniería social se financia con nuestro dinero. Primero, porque se otorga a través de fondos gubernamentales, no solo directamente a través de las agencias del gobierno, sino porque todas estas llamadas ONG, las organizaciones no gubernamentales, se financian con fondos del gobierno. ¿Okay? Las llamadas organizaciones no gubernamentales realmente están financiadas con fondos del gobierno y entonces es importante que la gente entienda que estas agendas están cobrando una fuerza porque hay una cantidad de personal pagado directa o indirectamente con nuestras contribuciones que dedican su día de trabajo a esto. De hecho, en esa mesa de trabajo, las únicas dos personas que para participar allí teníamos que salir de nuestro lugar de trabajo y no devengar salario ese día, éramos Eliam y yo. Las demás estaban cobrando. Las demás estaban trabajando allí, estaban cobrando de sus ONGs o de las agencias del gobierno. ¿Okay? Con dinero público. Con dinero público. Y entonces... Alaba si puede. Exacto. O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Exactamente. Entonces, una falta de respeto. Eliam abandonaba su oficina privada, yo abandonaba mi oficina privada, dejábamos de ver nuestros clientes de donde devengamos nuestros salarios y ofrendábamos nuestro horario de trabajo de gratis para dar estas luchas, pero todas las demás que estaban allí estaban cobrando su día de trabajo. Con dinero público promoviendo la ideología de género. Correcto. Su agenda, promoviendo su agenda. Yo quiero decir algo importante y fue algo que mencionaste de los padres. Es en el artículo 6, el proyecto piloto decía que completado ese término de 2 años de evaluación, se tenía que presentar un informe del Departamento de Educación para ver si se extendía o no se extendía. Eso no ocurrió. Así que lo que viene por encima es una orden ejecutiva que lo extiende a todo el sistema y no ha mediado un informe, o por lo menos no se ha presentado al momento ese informe. Otra cosa que decía este proyecto, para que los padres estén conscientes, es que iba a haber una total transparencia en presentar y en divulgar lo que iba a estar ocurriendo en esa escuela. Eso tampoco ha ocurrido. Y queremos animar a los papás que hagan llamadas, que digan, sí, pues mira, se divulgó, me dieron esta información, estos fueron los materiales, yo participé de esto, yo sé lo que le están diciendo a mi niño en relación a esta equidad. O, por el contrario, no ha ocurrido, no sabía que esto era una escuela piloto coeducativa, no sabía cuáles son los materiales que se están presentando.
Así que Wow. ¿verdad? Hay muchos elementos que deben de ser tomados en consideración al momento de evaluar lo que está ocurriendo y la extensión de este proyecto piloto a todo el sistema educativo. Para los que digan, tranquilo Juan, tranquilo Elian, tranquila Angie, Moraima, la Gobe no es candidata. Lo resolvemos con el que venga. Tenemos que saber que todas las plataformas. Pedro Pierluisi dice que va para adelante con esto. De hecho, Pedro Pierluisi, cuando pone en la parte de Pride, yo creo que hasta un día de orgullo gay de niños va a haber en el sistema Parece público. que sí. Eso es lo que da la impresión su plataforma. Charlie dijo lo mismo. Alexandra está en las mismas. Juan Dalmau está en las mismas. Y Eliezer Molina está en las mismas. Gente, llegue a sus propias conclusiones. La realidad es que si en estas elecciones de la semana próxima no gana el doctor César Vázquez y los candidatos de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez es la única persona, el único candidato a la gobernación que yo sé que derogaría de un plumazo esta orden ejecutiva. Exactamente. No lo he hablado con él, solo es que lo conozco. Exactamente. Okay. Pero si el doctor César Vázquez y el Proyecto Dignidad no tienen una victoria sólida en estas próximas elecciones la semana que viene, nosotros vamos a tener que vivir en la legislatura y en los tribunales dando estas batallas. Wow. Mucha lucha para los padres, lo que enfrentamos, ya el training empieza de maestros. Correcto. En el sistema público se instaura desde el verano del 2021. Eso es así. Ella dijo que ya en las comenzaba escuelas. que de hecho ya estaban los materiales que iban a estar utilizándose para educar a los maestros. Les agradezco el tiempo, no solamente de estar aquí, sino el tiempo que han dedicado de su bolsillo a estas lindas causas de defender la niñez, ¿verdad? Primeramente porque la ideología de género terminará destruyendo a nuestra niñez. No solamente los hará expertos en diversidad sexual, les robará su identidad como persona y como seres humanos, sino que será la generación que quieren entrenar para el cambio político y para destruir la sociedad como la conocemos hoy. Suena duro, pero es así. Gracias, Eliam. Gracias, Angie. Claro. Bendiciones a ambas.